Presidente, muy buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. A propósito de lo que usted mencionó el día de ayer daba un adelanto de lo que viene como una iniciativa de reforma electoral. Pues ya caló el tema, me parece a mí. El día de ayer también usted tuiteó un mensaje de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje de la Nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre Jessie, perdón, y hace una publicación de este tema. Esto, presidente, y lo cito, usted lo tuiteó el día de ayer, es un escenario donde además yo quisiera agregar, y aquí va mi pregunta, es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, señalan vecinos porque están repartiendo propaganda, un tipo de panfleto, para atacar a su gobierno en términos de la consulta que viene. No dicen exactamente pues una postura que digan, bueno, nosotros nos oponemos por esto o vamos contra, vamos a participar o invitan a participar, como sería lo más lógico a decir no o a decir sí a la revocación por estas razones. Es muy evidente el tema de la guerra, bueno, de guerra sucia, el tema de mentiras, fake news, cosas que ya se han aclarado, no solamente aquí, sino periodísticamente hablando. Y esto señalan a Jorge Romero y a Santiago Taboada, que son los panistas, uno ex jefe de delegación, el otro alcalde, a ellos lo señalan ahí mismo y ahí es donde se reparte en esta alcaldía. No ha habido algún pronunciamiento del INE, no ha habido nada al respecto y sin embargo, por ejemplo, está la otra parte que vimos, también está en Twitter, el exdiputado, ahora funcionario, servidor público de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, donde el INE incluso lo conminó a bajar unos tweets donde mostraba que pegaba una calcomanía en su vehículo particular, no otra cosa más que mostrar y decir que él iba pues por el sí, por el que sí continúe usted. Y ahí sí lo conminó incluso el INE vía escrito a que bajara esos tweets. Digo, ahí está la polémica, pero está muy clara esta parte de cómo se comportan por un lado y cómo se comportan por el otro lado. Presidente, ayer también con lo que adelantó usted el tuit, esto va a arreciar, presidente, ¿usted cómo ve lo que viene el 10? Me parece que la propia gente, ahí está también las redes sociales, cómo se ha enfocado, se ha vuelco a la gente como que hace sus carteles, hace sus cartulinas, las pega en su casa, pegan en los vecinos, pero el INE parece que va completamente en un tema y en un sentido opuesto. Lo que usted propuso de iniciativa o de adelanto, ¿de qué va esta ruta, todo esto? ¿Cuál es la impresión hasta ahorita y por qué esto ha estado girando muy rápido, presidente? Bueno, es que en el fondo lo que hay es una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación. Estamos enfrentando a un régimen que predominó, sobre todo en lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, 36 años. Un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios, que caló hondo, porque no fue nada más el saqueo del país, como nunca en la historia de México, y lo puedo probar. Nunca se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal, ni en los 3 siglos de dominación colonial. Pero no fue solo eso, sino fue una labor de manipulación, de imposición
de un pensamiento individualista, materialista, contrario al interés público, a favor de la deshonestidad en todos los terrenos. Entonces llevaron al país a una decadencia, a un proceso de degradación progresivo. No solo crisis económica o, como ya dije, saqueo, sino pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, eso no es fácil de enfrentar, no solo por los intereses económicos que sienten que han perdido privilegios o el privilegio de mandar, sino la forma de pensar que se introdujo, que se internalizó en muchos. Estás hablando de la delegación Benito Juárez, y ahí hay más conservadurismo que en Las Lomas. Y eso no tiene que ver con lo económico. En Las Lomas viven gentes con más dinero que los que viven en Benito Juárez, pero ideológicamente en Benito Juárez hay más pensamiento conservador. En mi libro último hablo de eso. El primer lugar en votación en la elección intermedia pasada para diputados federales lo obtuvo un candidato del bloque conservador en Benito Juárez, el primer lugar. Creo que 76% de los votos. Y para que podamos comparar, la esposa de Felipe Calderón, la señora Margarita, que fue candidata en Las Lomas, sacó también un porcentaje amplio y ganó, pero con 56%, siendo más conocida, más famosa, ¿no?, que el que ganó por el bloque conservador en Benito Juárez, que no sé quién es, o sea, no tengo el gusto de conocerlo, o al menos no recuerdo su nombre. En cambio, sí sé de la señora esposa de Calderón. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del pensamiento conservador, que siempre ha existido y que no necesariamente está vinculado a la oligarquía. Hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción y justifican todo, todo. Esto mismo pues pasa con la academia, con investigadores, con intelectuales y desde luego con periodistas.
durante mucho tiempo, estos 36 años, impusieron o reafirmaron un pensamiento dominante, muy conservador, clasista, racista, de lo peor. Entonces tenemos que enfrentar eso, pero es necesaria la transformación. O sea, es necesario crear una nueva corriente de pensamiento donde en vez del individualismo seamos cada vez más fraternos, se practique el amor al prójimo, le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos, que no estemos pensando que la felicidad, como siempre lo sostengo, son los bienes materiales, el dinero, la fama, los títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo,